Muchos han buscado de Dios y han encontrado una iglesia que les dice que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento son dos dioses diferentes, que el Dios del Antiguo Testamento creó lo material y que el Dios del Nuevo Testamento creó lo espiritual, cuando la realidad no es así. Les voy a explicar por qué tienen esa confusión y quién ha planeado esto. Bueno, ya sabemos que toda confusión viene del maligno. Sus Biblias, que no tienen los libros deuterocanónicos, no fueron quitados por Reina y Valera. Fueron quitados por la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera en el año 1826. Por el contrario, Martín Lutero, que fue allá por el 1500 que se retiró de la Iglesia Católica, no quitó los libros deuterocanónicos. Casiodoro Reina lo revisó para hacer traducciones allá por 1569 y tampoco los quitó. Y Cipriano de Valera revisó la Biblia en 1602 y tampoco los quitó. Esa revisión de Reina y Valera, además de traducciones a otros idiomas, no hicieron otra cosa más que compartir la misma palabra de Dios. Para Martín Lutero y para la Iglesia Católica, la misma Biblia era para todos. La gran diferencia es que Martín Lutero sí entendió el primer mandamiento, el de no hacer ídolos. ¿Por qué entonces la Sociedad Bíblica Británica Extranjera en 1826 les quita esos libros? Ellos alegan que es porque esos libros no son de inspiración divina. Pero el resultado de hoy es que la gente ahora cree que hay un Dios diferente en el Antiguo Testamento y que hay un Dios diferente en el Nuevo Testamento. Si usted está en una iglesia en donde le están enseñando eso y que Dios solo es amor y que nunca ha castigado a sus hijos, corra de esa sinagoga de Satanás. Si usted quiere saber la verdad, consígase una Biblia completa. Y yo le voy a leer un pedacito que está en uno de esos libros donde explica, en resumen, por qué todas esas comunidades antiguas eran destruidas. Porque la gente solo agarra un versículo y cree que ya sabe toda la historia. La Biblia no se lee así. Usted no tiene ningún interés de conocer a Dios si usted no se lee toda la Biblia con todos sus libros. Si usted cree que Dios es injusto, usted no conoce a Dios. Si usted cree que el Dios del Antiguo Testamento es injusto, usted no conoce ni a Dios del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento, que es el mismo. Si usted no sabe que el nombre de Jesucristo lleva el nombre de Yahvé, usted no sabe nada acerca de Dios. Usted no está entendiendo. Yeshua HaMashiach es el ungido de Yahvé. Y yo entiendo y sé que Yahvé y Jehová son dos traducciones del mismo nombre, que llevan en su nombre la palabra Adonai, porque el nombre de Dios no era pronunciado. El nombre que Dios nos dio para salvación es precisamente el de Jesucristo. Es precisamente Yeshua HaMashiach. Jesús Cristo viene del griego. Cristo significa Mesías, significa Hamashiach. Es la misma palabra en diferentes idiomas. Cristo es de la traducción griega. Mesías es de la traducción hebrea. Entonces, las tres palabras, Hamashiach, Cristo y Mesías significan ungido. Las tres. O sea que su traducción real al español sería ungido. Jesús el ungido. Y Yeshua, que es el enviado de Dios, el ungido enviado de Dios, también se puede traducir como Yehoshua, es decir, como Joshua, el nombre de Josué del Antiguo Testamento es en realidad también el mismo Yeshua. Ahora, les voy a leer. Les explico todo esto porque la confusión viene de la traducción y la traducción y la traducción. Y la de yo prefiero, yo prefiero, yo prefiero. Yo prefiero esta Biblia, yo prefiero esta otra. Mire, yo no prefiero ninguna Biblia. Yo cuando no entiendo algo de la Biblia que tengo, me vengo a internet y reviso hasta 5 versiones de Biblia. ¿Por qué?
porque yo quiero encontrar la verdad. El que busca, encuentra. El que se queda sentado en su silla escuchando lo que dice un ignorante que está parado enfrente de usted, diciéndole que el del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento son dos dioses diferentes, ese es un títere de Satanás. Huya de esa iglesia. Y si usted es nuevo ahí, huya, corra, agarre la Biblia y léela usted solito en su casa. ¿Ven por qué les digo que no vayan a las iglesias? Porque yo no sé lo que les enseñan en esas iglesias. Si yo supiera, yo le diría, vaya a esa iglesia que enseñan la verdad. Pero como yo no conozco esas iglesias, prefiero que usted lea solo en su casa y que le pida a Dios que le oriente. Y por experiencia propia se lo digo, es mejor. Es mejor. Porque todas las iglesias están corrompidas con diferentes cosas. Pero eso es una atrocidad lo que yo veo. Bueno, todos estos pecados, el que no tiene a Dios primero, sino que tiene cualquier otro santo, el que está pensando que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo, no lo conoce tampoco. Todas estas son formas en que Satanás los desvía de la verdad. Una gran confusión porque usted no lee todo el contexto, sino que lee pedacitos. Ahí me ponen versículos. En este versículo, mira lo que manda hacer. Ni siquiera se leyeron de dónde viene eso. Ni siquiera leyeron que Dios no mandó eso. ¿Por qué? Porque así les enseñan, les malenseñan, así los vuelven a ustedes tan ignorantes como ellos. Ok. El libro de sabiduría, que no está en la Biblia Reina Valera, porque la Sociedad Británica Bíblica y Extranjera, Sociedad Bíblica Británica y Extranjera en 1826 decidió que ese y otros libros no iban a estar porque no eran inspiración de Dios, lo sacó, a pesar de que Martín Lutero, el que sí estudió y se dio cuenta de todos los errores, sí lo dejó, a pesar de que Casiodoro de Reina sí dejó los libros y a pesar de que Cipriano de Valera sí dejó los libros. Estos otros ignorantes sacaron esos libros por conveniencia, porque les hacía más barata hacer la Biblia con menos libros. Esa fue una de las justificaciones. Es más barato hacerlo así, porque ellos eran los que reproducían, ellos eran la imprenta. Ellos no eran los estudiosos, ellos eran la imprenta. Y de ahí se aprovechó Satanás para hacer cualquier desastre. Cualquier desastre. Y que yo no digo que esa Biblia esté mala, porque sus libros, algunas cosas, tienen que estar bien, pero le faltan libros. Igual en la mía tiene traducciones que no son y yo tengo que ir al hebreo y al griego a ver qué era lo que decía ahí. Entiende que eso es buscar la verdad, no es quedarse solo con lo que otro le está dando. Ok, vamos. Sabiduría 12:3. Así pasó con los antiguos habitantes de tu tierra santa. Los aborrecías debido a las prácticas detestables, su brujería y sus ritos impíos. El asesinato sin piedad de niñitos, los banquetes sanguinarios en que comían la carne humana con la sangre y las entrañas mientras celebraban sus cultos secretos. Habías decidido acabar con esos padres asesinos de seres indefensos por medio de nuestros padres. Querías que esta, la que quieres más que a las demás, fuese la patria de los hijos de Dios dignos de ella, pero incluso con estos antiguos habitantes diste muestra de moderación porque eran seres humanos. ¿Por qué eran seres humanos? La moderación de Dios para la destrucción es con los seres humanos que son impíos e infieles. La moderación de Dios no es para los mezclados con ángeles caídos, incluyendo aquellos de Canaán. Hay un montón que ustedes, si leen la Biblia, se van a dar cuenta que son mezcla con gigantes y esos son ángeles caídos, no son humanos. Y los otros destruidos son los que son de la tierra, descendientes de Israel, que fueron impíos, infieles y hacían lo que les acabo de leer, todos esos sacrificios. Ok. Pero incluso con estos antiguos habitantes diste muestra de moderación porque eran seres humanos. Les enviaste como vanguardia de tu ejército avispas para que los destruyeran poco a poco, para que se dieran cuenta que eso que les estaba cayendo eran por sus malas prácticas, a pesar de todos los profetas que les insistían en que dejaran esas prácticas. Sin duda habrías podido aplastar a los impíos por medio de los justos a través de una batalla o aniquilarlos de un solo golpe por medio de fieras terribles o con una sola palabra salida de ti. Pero al castigarlos progresivamente les dabas oportunidad para que se arrepintieran.
No ignoraba, sin embargo, que su interior era perverso y que su maldad era... Y aún sabiendo esto, miren lo que sigue. Y que no cambiarían, porque su raza había sido declarada maldita desde el principio. De todos modos, no fue por miedo a alguien que dejaste sin castigo sus crímenes. Porque ¿quién podría decirte qué has hecho? ¿Quién podría oponerse a tus decisiones? ¿Quién podría llamarte la atención por aniquilar a naciones que tú creaste? ¿Quién te impediría castigar a hombres injustos? Fuera de ti, que te preocupas de todos, no hay otro Dios al que tengas que probarle que no actuaste injustamente. No hay tampoco rey o soberano alguno que pueda oponerse cuando tú decides castigar. Puesto que tú eres perfectamente justo, lo haces todo con justicia, harías un mal uso de tu poder si condenaras al que no merece ser castigado. ¿Entienden? Aún sabiendo la naturaleza perversa, el castigo de los mismos hijos de Dios que se portaban mal era paulatinamente, y la destrucción de los que no eran humanos era definitiva. Y esto, y voy a rescatar esto que está aquí, porque dice que Dios es justo. Harías un mal uso de tu poder si condenaras al que no merece ser castigado. Y en estos tiempos todavía anda gente diciendo, alguien me escribió ahí, parte de la iglesia va a pasar por el castigo, por la ira. Muchachos, hay que leer la Biblia. No conocen a Dios. Estos que dicen, parte va a pasar por la ira, no conocen a Dios, no han leído la Biblia. Y yo no hago este video para los que sí están claros, para los que han leído, para los que conocen, incluso sin tener una Biblia con los libros deuterocanónicos. Han buscado la verdad, han leído la Biblia, han entendido por qué pasaban las cosas. Dios es amor. Pero el amor no es tolerar todo. El amor es corregir también. No es el amor romántico que les venden en las canciones. No es el amor cuando dice Pablo, todo lo perdona. Claro, al que se arrepiente. El mismo Jesús dice, si vas con tu hermano al juez, trata de arreglarte en el camino para que cuando llegues al juez, no sea que te condene y te vaya peor. O sea, pida perdón a su hermano en el camino, arrepiéntase. Porque si usted no se arrepiente y continúa con su corazón lleno de maldad, va a llegar ante Dios con esa maldad. Si usted no perdonó, Dios no lo va a perdonar. Está en el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Yo les digo, todos los días, digan un Padre Nuestro, todos los días. Que si un día les falta la comida, danos hoy nuestro pan de cada día. Que si un día creen que van a estar expuestos a algo malo, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Todos los días el Padre Nuestro les recuerda el agradecimiento diario y las luchas que uno tiene diario. Y yo no les digo, digan esto como, ay, una oración que... No, es para que se acuerden de la benevolencia de Dios, de sus responsabilidades de perdonar, de ustedes no exponerse a tentaciones. Una cosa es que algo me venga a tentar a mí, otra cosa es que yo vaya donde está la tentación. Bueno, terminando con este tema. Si aún así la gente no entiende que hay que ir a leer la Biblia completa, en ayuno, pidiéndole al Señor que le dé sabiduría para poderla entender, para poder entender que Él es el mismo de siempre. Toda la Biblia dice que ha existido desde siempre. Y ustedes me dicen, no, existe desde el Nuevo Testamento para acá. ¿Saben por qué le dijo Jesús a los fariseos que el Dios de ellos era Satanás? Porque ellos hacían rituales a los dioses paganos.
porque ellos mataron al papá de Juan en el altar del templo. ¿Y qué creen que estaba haciendo Zacarías? Que era un sacerdote de ellos mismos. Diciéndoles que su hijo Juan venía con el espíritu de Elías, lo que le dijo el ángel. ¿Y qué más? Que él iba a anunciar que venía el Mesías. Por eso lo mataron, porque ellos no creyeron. Y para que no se esparciera eso, no tenían temor de Dios a tal punto que mataron a un inocente adentro del templo. Esa también fue parte de la persecución. No entienden que por Cristo, por hablar de Cristo, la gente se exacerba. El Espíritu Santo, cuando da palabra acerca de Cristo y hay demonios cerca, se levantan de una forma y en ese tiempo estamos. Usted no le puede hablar a todo el mundo. Y ese discernimiento, el sabio ve el mal y se aparta. Hay que, no crea que usted, yo no creo que yo le dije, Señor, toda esta gente que está poniendo estos comentarios aquí en este post donde estoy hablando de esto y que yo veo que está perdida, que gracias a Dios son más los likes, gracias a Dios, o sea, hasta ahorita 300 y pico likes que entienden y qué sé yo, 40 y algo comentarios de gente que no entiende. Y hay unos pocos comentarios de gente que sí entiende. Pero toda esa gente que no entiende representa iglesias enteras que les están enseñando eso, que escuchando no entienden, que viendo no comprenden. Pero lo peor que hacen es que no agarran una Biblia. No agarran una Biblia para leerla completa, sino que solo leen lo que les da el ignorante que tienen en esas iglesias que les está dizque enseñando, que lo único que les está haciendo es perdiéndolos por el camino. Y esa gente va a ser la mayormente juzgada. El que estaba para guiar y lo que hizo fue perder a la gente. Bueno, a mí me parece esto insólito. En la época donde todo el conocimiento se puede adquirir a través del Internet, donde todo se puede buscar, me parece insólito que no lean la Biblia y vean la verdad, que solo la lean por partes. Y lo que me parece más insólito es que se hagan llamar cristianos y que todavía me digan a mí que yo no tengo el Espíritu Santo y que ellos sí lo tienen porque ellos reconocen que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo del Nuevo Testamento. Dios mío, ¿qué espíritu será el que tienen? Será como Simeón, que tiene la fuerza de Dios y era un mago. Bueno, Dios les ayude, les abra los ojos, les quite ese velo, les dé fuerzas para que puedan encontrar la verdad, que no sigan perdidos como Pablo en su momento, como cuando era Saulo, sino que se les aparezca en el camino, en un sueño, que se les aparezca en la Biblia, porque hay que hacer un esfuerzo para ir a buscar la verdad. No se conformen con lo que les estén diciendo esas iglesias. Y esto va para los cristianos. Los que no son cristianos y solo comentan porque vieron un video y ni siquiera investigan y creen lo que dijo el que hace todos los flashes y ay, les pone una imagen y les pone lo otro y qué bonito. Miren, ustedes sí definitivamente como loros, ¿verdad? Repetidores, son repetidores, son como antenas repetidoras, o sea, no procesan. Y como no procesan, ya no se les puede decir nada porque no son buscadores de la verdad. Pero ojalá que ustedes dieran un paso más y fueran a leer la Biblia también, por curiosidad, para que encuentren, porque el que busca encuentra, y al que llama, se le abre.